Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Estamos de regreso en el matinal Un Nuevo Día, son las 11:12. Estamos en presencia de Marcela Guevara de la Fuente, junto también a Patricio Arriagada, abogado. Les quiero agradecer a ambos por encontrarse este día con nosotros, sobre todo, ¿cierto?, a Marcela Guevara de la Fuente, que tenemos nuevamente el gusto de tenerla acá, de poder hablar con respecto a los avances que se tienen con respecto a caso, ¿cierto?, de su hijo, de José Matías Guevara, y con este fallo también que se dio a conocer ahora el 8 de septiembre recién pasado. Muy bienvenida seas, ¿cómo estás? Hola, buenos días, te saludo, siempre muy agradecida de la invitación que ustedes me han hecho y bueno, el estar hoy día acá con Pato es poder compartir de una forma tal vez menos formal, explicar de una forma menos formal, contextualizar lo ocurrido con respecto al fallo. Sí, para poder entender de mejor manera, claro, uno siempre suele a lo mejor leer, pero no entiende en qué se materializan quizás, ¿cierto? En qué se traduce esto, o qué va a significar también con respecto a estas tomas de decisiones con respecto a lo que se va a hacer con el establecimiento educacional que es el Liceo Sagrado Corazón. Muy bienvenido sea, muchas gracias también por estar con nosotros acá, don Patricio. Mira, te explico, el fallo tiene cosas súper buenas que nosotros celebramos, que es un avance en el tema de fijar que hay un incumplimiento del contrato de prestación de servicio educacional, que ese incumplimiento generó un daño y ese daño además debe ser resarcido. El problema que tiene, porque en realidad ese es el gran avance, el establecer de que efectivamente se da por acreditado esas condiciones, pero la indemnización que es más bien simbólica, y es ahí donde se nos cae el fallo, porque en verdad cuando uno revisa el baremo de indemnización, o sea, cuánto en general se pagan por casos similares, o se indemniza, porque en realidad no es pago, es indemnización, hay un daño y se intenta reparar, anda en torno a los 100-150 millones. Acá dieron 15. Entonces, y uno piensa, ¿y dónde está la diferencia? Y lamentablemente uno tiende a pensar de que la diferencia se da justamente la diferencia que generó el suicidio, de un trato desigual. El tema de que pareciera que lo que nos está transmitiendo el fallo es que vale menos un niño trans que un niño cisgénero. Y eso atenta contra la dignidad, contra la igualdad que declara nuestra Constitución. Y las personas son iguales en dignidad y derecho. Claro, es una diferencia bastante grande, bastante importante con respecto a este tema de indemnización. Sí, lo relevante, mire, si acá el punto no es el monto, no es el monto. Es cómo se ve, se trata. Es el trato que es la igualdad, que se trate como iguales, porque en el fondo los hijos son iguales, no importa la condición. Y en realidad los puntos que había que probar quedaron acreditados y se probaron. Incorpora el fallo algunas consideraciones que en realidad no son parte del fallo, no son parte de la prueba que se pidió que se rindiera, y ahí se nos cae, pero reconocemos que es un avance. Entonces ahora lo que hicimos con el recurso de apelación es buscar que la Ilustrísima Corte de Copiapó equipare, vuelva a tome y diga, sí, en realidad los niños valen igual, porque los niños porque es así. Igual. El daño en estas circunstancias no se prueba. El daño cuando fallece tu hijo, cuando hay un vínculo estrecho, el pedir que tú pruebes daño es volver a abrir la herida.
Entonces, no es necesario, no es necesario. Entonces, en realidad ese es el eje de la discusión que ahora vamos a ir, va a quedar en la Corte. Y confiamos en la Corte y su buen criterio, porque en realidad está en línea, y sobre todo pedimos que esté en línea con los principios de la Secretaría Técnica de Equidad de Género, que funciona desde la Suprema, que lo que está haciendo es justamente igualar, busca igualar en realidad situaciones donde existen diferencias estructurales. Así que confiamos en el buen juicio, en el buen criterio de la Corte. Debiera tratarse de igual forma. Y eso es lo importante, que se reconoce que existe responsabilidad. Por más que diga el colegio de que cumplió, porque en verdad no cumplió, tenía las circulares desde el 2017, no hizo nada, no alertó, no permitió que Marcela pudiera desplegar, y lo dice el fallo, desplegar sus herramientas de protección con respecto... Claro, de integrarla de mejor manera también, darle conocimiento, sí, hacerla partícipe también. Sí, y además una cosa súper relevante, Dios es amor. Entonces, somos todos criaturas de Dios y nos quiere por igual. Entonces, que se malentienda esto y que se busque hacer diferencia, parece que hay unos más iguales que otros, así como la granja de los animales, no corresponde. Y por cierto, hay una cosa que además nunca hemos escuchado por parte del colegio y parece que no vamos a escuchar nunca, va a ser: nos equivocamos. Perdón. No se asume. No se asume ningún error, y en verdad cuando uno no asume errores, no hay posibilidad de cambio. De mejorar. Uh-huh. Y la verdad que sí han hecho mejoras, porque han hecho cambios en sus reglamentos. Igual siguen siendo reglamentos que no están en concordancia con los lineamientos de la superintendencia, de garantizar efectivamente espacios seguros, que estos temas se discutan. Pero, y eso, el mismo autor reconoce que antes había alguna falencia pero bueno, allá el amor parece que está más por las lucas que por sobre los estudiantes, lo que es feo. Marcela, bueno, escuchando lo que significa también este fallo recientemente conocido, ¿cómo ha significado también para ti poder tener algo un poco más concreto también? Si bien falta, ¿cierto?, este tema por lo que están apelando de esta igualdad, de equiparar también, pero ¿cómo ha sido para ti todo este proceso de estos años, ¿cierto?, desde el 2019 hasta el día de hoy, viendo cómo va avanzando, de cómo también va lento esto, de muchas cosas que muchas veces van en contra, con muchas cosas que te vas encontrando también en el camino? Cosas buenas como cosas positivas también, como gente también que se va sumando, pero ¿cómo ha sido también todo este proceso de poder llegar a este fallo? Pienso que con los años hay cosas que se van aprendiendo, como el observar la totalidad del contexto. Muchas personas parece que todavía no dimensionan lo que significa la pérdida de un hijo en estas circunstancias. Yo el día 8 de septiembre, cuando Patricio me llama, una de las cosas que agradecí fue haber estado en mi casa sentada, porque cuando Patricio me llama al Pato es porque me va a comunicar algo relevante con respecto a todo lo que tiene que ver con la justicia de José, que es una de mis premisas de vida más importantes. Aquí no hay una familia que está buscando un responsable, buscando a quien adjudicar alguna culpa. Me parece que buscar justicia no debería ser tan castigado como siento que lo es. Siento que en la historia de nuestro país se castiga mucho al que busca justicia porque se repara mucho en él y no en quien cometió la falta. Una de esas cosas es sin duda algo que deberíamos con los años como sociedad ir cambiando. Ir aprendiendo a respetar primero, trabajar mucho efusivamente como instituciones, como colegios, como superintendencia, como Ministerio de Educación, para aprender a hacer las cosas bien.
y no solo porque hay un papel que lo dice. Aquí no solamente hubo un papel que lo decía, había un mandato mayor de un ministerio, dado que el establecimiento recibía fondos públicos, no debiera jamás haber incumplido, porque ellos más aún estaban recibiendo un beneficio fiscal. Y ese beneficio fiscal tiene también responsabilidades, no solamente el beneficio de recibir las subvenciones escolares, sino hacer el trabajo, cumplir las normativas, y más aún, yo la primera señal que tuve de lo que esto había ocasionado la muerte de José fue que la noche del 23 de mayo entrara el comisario de la Policía de Investigaciones. Habían algunas personas en ese momento, casualmente era uno de los integrantes del colegio que se acercó a dar el pésame, a lamentar la situación. Entonces él entró y miró y como quiso hablar conmigo me preguntó: ¿quién es él? ¿Quién es ella? ¿Quiénes son? Entonces yo le expliqué un poco, y cuando le expliqué que era una persona X del colegio, la miró y le dijo: ¿usted sabe que esto fue bullying? Y de ahí para adelante fue abrir una y otra evidencia sobre lo que había ocurrido. Yo siempre lo he dicho, soy una agradecida de que esa persona, que en las primeras horas pudieron obtener cosas que yo no hubiera podido obtener nunca, porque eso salió del círculo de José, de las cosas que él estaba trayendo, que ellos naturalmente todo lo llevaron, y se entiende por las circunstancias, ellos deben investigar. Y entonces llegaron con una fotocopia de la carta que él deja, de la carta que le entrega a su novia. Y ahí es donde viene la frase liceo de mierda, todo su entorno me colapsó. Y ante esa carta que yo pregunto, entonces me dicen, no, es que eso, y ahí entran a buscar cuadernos y cosas que hubiera escrito él, porque dijo, todo se va a Santiago a la Vicrim porque esto hay que analizarlo. ¿Te das cuenta de esa forma de decir, esto es lo que ha ocurrido? Y entonces ellos se movilizaron al colegio esa misma noche, dado que había personas ahí, las conducieron al colegio, y más aún, al otro día, en primeras instancias, decir, mira, no, es que ellos ni siquiera tenían constituido el comité escolar. Entonces uno dice, ya, pero ¿qué es lo que era el comité escolar? Era lo más fundamental, porque a través del comité escolar, y esto es muy importante que las familias lo entiendan, el comité escolar incorpora a todos los actores participantes en el proceso educativo, los directivos, los funcionarios docentes, el estudiantado y las familias. No hay niños y niñas que anden estudiando por su cuenta. Un niño estudia y es parte de una familia. Entonces, este comité escolar articulaba que todas las informaciones que bajaran desde el ministerio, desde la superintendencia, desde la Seremi de Educación, incluso informaciones emergentes, como por ejemplo, cuando fue el aluvión acá en Copiapó, la Seremi emanaba informaciones todo el tiempo, todos los días iban cambiando las circunstancias de acuerdo a lo que nos habíamos vivido en ese momento. La Seremi baja informaciones, baja oficios, baja ordinarios, baja circular, bajan cosas. El comité escolar lo que regula es que esa información sea de conocimiento de absolutamente de todos. Y eso, cuando lo dijeron en el momento, yo no lo entendí tan bien porque estaba en un proceso de shock. Estaba pensando cómo iba a poder dejar a mi hijo en un cementerio, enfrentándome a todo lo que significa ese momento, resguardando a dos niñas de 7 y 8 años. No es tan fácil. Sin embargo, en todos estos años se ha cuestionado tanto a esta mamá, se ha cuestionado tanto. Y para mí es bien importante decir esto porque este es un espacio de conversación donde no solamente podemos hablar del fallo, que agradezco tanto que el Pato lo pueda explicar tan bien. Yo puedo dar mi opinión y yo solamente voy a leer una sola cosa que para mí me parece muy importante compartirla acá. Este diario es del 28 de mayo del 2019, 5 días después que mi hijo falleció. El periodista del diario, no sé si lo puedo mencionar, del diario Chañarcillo, le pregunta a la autoridad máxima X del establecimiento si considera un fracaso el tener un estudiante fallecido. ¿Quién responde? Dice, ¿no es un fracaso por parte del establecimiento no haber pesquisado con tiempo la problemática que afectaba al estudiante? Indicó que no,
porque un fracaso habría sido el estar alertados y no hubiéramos hecho nada. Siendo que se tenía conocimiento desde el 2017. Tuvimos que esperar 8 meses hasta enero del 2020, cuando la superintendencia dijo fuerte y claro: el estudiante fue vulnerado física, psicológica y sexualmente. El estudiante fue expuesto a malos tratos. El estudiante, al no cumplirse la normativa, quedó a la mente de lo que los demás quisieron hacer con él. Y más aún, enterarme que existía una circular después que él muere. Ese día fue volver a morirse, porque en la primera hoja dice que él tenía riesgo de suicidio. Entonces, muy dramático para un apoderado, un padre, una madre, leer después de que el hijo muere que el colegio estaba en conocimiento de que él era un niño vulnerable, porque se comprobó tanto como en fiscalía, como en superintendencia, como acá ahora a nivel judicial, que siempre se supo que él tenía una diversidad. Y él había mencionado también de su propia boca. Porque todas esas evidencias quedaron y a través de las investigaciones esas cosas salen. Entonces, decir categóricamente que no, ellos no sentían fracaso porque ellos, si no hubieran hecho nada sabiendo, ahí sí. Creo que fue todo lo que pudimos comprobar. Y es la necesidad que yo he tenido todos estos años de que se diga. Porque si yo lo decía, no era válido. Es que la mamá está buscando a quién echarle la responsabilidad. Hubo que dar toda esta vuelta, lamentablemente hubo que dar toda esta vuelta. Entonces yo le pregunto a la gente que se molesta, que me escribe, que me manda mensajes con insultos, donde ya encontraste a quién echarle la culpa, porque ese es el texto, el tenor de los comentarios. A mí me gustaría invitar a la gente solamente a hacer una pequeña reflexión, una pequeña, muy pequeña reflexión. ¿Cuántos hemos visto videos de personas que tienen colisiones en vehículos, chocan en una esquina? A veces a una persona le chocan un foco le rompen de un auto entero, un foco. ¿Cuál es la reacción de esa persona? Pésima. Se bajan con un martillo a pegarle al que les rompió un foco. ¿Se han hecho la pregunta algunas veces las personas, qué fue lo que se me rompió a mí con perder a un hijo? Se rompió su vida, sus posibilidades de crecer. La familia, ni qué decir cómo se rompió. Aquí se rompió una vida. Y todo lo que envuelve esa vida, todo lo que pasó antes y cómo hemos tenido que vivir después. Entonces es muy fácil decir, la señora, ¿qué está buscando? Estoy buscando lo que creo que tengo el derecho de buscar. Y lo que pudimos comprobar con los años. Siempre tuve la expectativa y siempre dije, un día van a pedirle perdón a José. A mí no. A mí me faltaron el respeto de muchas formas, porque incluso también el hecho de que sea una mujer la que está pidiendo justicia ha sido muy castigado. No sé si hubiera sido un papá el que hubiera pedido justicia, se le hubiera tratado de la misma forma como se me ha tratado a mí. No sé si un papá le hubieran puesto 3 recursos y una querella para que no hablara. Porque no solamente fue el duelo y la muerte de José, fue tener que ir a defenderse. Fue tener que después, salir a defenderse de poder decir lo que pasó cuando yo ya tenía la investigación de la superintendencia y la fiscalía. Tener que defender mi opinión, tener que ver cuestionado el libro que escribí para José, que tampoco querían que se leyera porque es que había mucha información ahí. Y tuvo que un juzgado decir, el libro no se toca porque no tiene nada que ver con difamar a nadie. Qué increíble también cómo se dan todas las cosas, las situaciones, de cómo es la postura también que toma este colegio, este liceo, totalmente indiferente ante la situación en una primera instancia. Yo creo que también ha sido la nota a lo largo del tiempo. ¿Cómo se ve, siendo abogado y amigo también de Marcela, todo este proceso, el tema legal? ¿Cómo ha sido de difícil a lo mejor poder llevar a cabo todas estas materias con todo lo que involucra esto? Mira, lo que da pena es ver la poca empatía por parte del establecimiento. Eso es lo que da pena.
Cuando nosotros como papá entregamos un hijo al colegio, le estamos confiando lo más importante que tenemos. La razón por la que nos levantamos, salimos a trabajar, o si no estaríamos tirados, flojeando. Lo que hacemos es en función de los hijos cuando somos papás. Y en verdad, teniendo las indicaciones por parte de la superintendencia, no implementaron, es más, de hecho, continuaron con una suerte de segregación e insistir en un modelo binario, segregante, así como muy propio, no sé, como de la iglesia, cuando en realidad no es, po. Si la iglesia de Jesús es amor, se supone. Entonces, y el Papa Francisco también dijo que había que estar amor en la diversidad. Más allá de ciertos límites que establece la iglesia. Pero ahí era un espacio que es de niños, de niñas. Entonces, la superintendencia, el ministerio, lo que estaban haciendo, lo que hacen, es tratar de garantizar espacios seguros. Seguros en los que el niño pueda expresarse, pueda expresar su género, su identificación, que se sienta seguro, protegido. Y uno espera, en verdad uno espera, que quienes dicen que Dios es amor, efectivamente lo hagan. Con mayor razón. Con mayor razón. Aunque si bien se despegaron y es una fundación y ya no es parte de la congregación, con la ley esta de fin al lucro se separó, pero sigue siendo igual, tiene una inspiración, la misma base, una inspiración católica. Entonces da pena, horroriza ver cómo clasifican, discriminan en circunstancias de que el llamado que le hace su propia iglesia es acoger a todo lo distinto, a todo lo contrario. Sí, sí. No es el único caso, hay muchos casos también. Y el tema es que además es una situación bien compleja en la que los colegios en general no les gusta entregar información. No quieren que los apoderados manejen información. La información es poder. Entonces, todo esto que puede volver complejo, quizás el cómo hay que enfrentar la situación, cambios que a lo mejor curriculares, que habría ajustes, a lo mejor implementar otros baños, hacer cambios en los uniformes. Claro, que la gente tome conocimiento de muchos temas también, porque eso implica que la gente esté también más presente, que también demande cosas que deberían ser. Sí, y todo eso, el punto es que cuando tú pides tus derechos, o que se cumplan tus derechos, en realidad no estás ofendiendo a nadie. Entonces los colegios en general, ¿qué es lo que hacen? No entregan la información, la resguardan y ahí la tienen, la manejan, agota. Ahí está el poder, entonces no implementaron, no hicieron nada, no hicieron absolutamente nada. Y lo que más le recomendaba la superintendencia, el mismo Ministerio de Educación, le decía, ¿sabes qué? Colegio, sostenedor, estos niños, estas niñas son vulnerables, son agravados, son delicados. Todos somos importantes aquí en la Tierra. Entonces, hay que cuidarlo. De ese universo de niños que son muy pocos, lamentablemente, que logran llegar a la adultez. Ese es el punto, además. Los niños encontrarse y conocer un trans viejo es casi imposible. Muy pocas sobreviven. Entonces es horrible. Son tus hijos, es tu hermano, es tu hermana, es un ser humano. A mí hay algo que a mí me molesta, desde que entramos a conocer esto, es que una distinción que uno hace siempre cuando saluda, por ejemplo, presentaciones, dice niños, niñas, caballeros, señora, cuando en realidad lo que uno debiera siempre es saludar a las personas. Todos somos personas, seres humanos, con dignidad y derechos.
cuando yo le pido que me traten con dignidad por ser distinto, no estoy pidiendo nada extraño. Estoy pidiendo no me mates, no me maltrates. Entonces, y el colegio, que es tu segunda casa, es súper importante. O sea, yo no sé dónde está el amor de ser profesor, que no entienden la importancia que tiene la trascendencia de la vida de ese futuro adulto. ¿Qué queremos? ¿Gente dañada? ¿Gente que termine haciendo show grotesco? No sé, cosas muy que sean violentos. No, si la gente puede ser perfectamente transgénero y no le molesta a nadie. ¿Por qué te va a molestar? ¿Cuál es el problema? Si somos diversos, tenemos colores diversos. Bienvenida a la diversidad, con respeto, con trato digno. Si no, vamos a tener adultos dañados. Entonces después se quejan de que hay un adulto dañado, transgénero o homosexual o de alguna de la diversidad. Pero si le dieron duro durante toda su infancia. El proyecto de ley José Matías. Eso también lo que le quería preguntar. El proyecto que está impulsando, sigue impulsando Marcela, seguimos impulsando. Lo que pretende es justamente obligar a los colegios a que le entreguen la información al apoderado. Garantizar eso. Afortunadamente lo entendió la Cámara de Diputados y lo aprobó de manera transversal, porque aquí no tiene que ver con colores políticos, estamos cuidando a los niños, estamos haciendo carne, los niños primero, y la forma de organizarse de cada familia se respeta. Entonces, pero quedó trabado, se trancó en el Senado. ¿Qué viene a mejorar en eso en forma concreta, cierto? A lo que ya hay con respecto a la convivencia escolar, como también este proyecto de ley de José viene a incorporar nuevos elementos también para poder incluir también el proteger, ¿cierto?, a estas diversidades. Marcela, ¿cómo viene a complementarlo de buena manera para que se pueda implementar? Hay que explicar detalles importantes, como por ejemplo que el proyecto de ley José Matías se hace en virtud de lo que vemos evidentemente falló el establecimiento frente al estudiante, frente a la familia. La muerte de José no solamente es el evento de la muerte de José y lo que involucra para la familia y para la comunidad inmediata que es la ciudad de Copiapó. Eso trajo una reacción y un impacto, yo diría, como país, donde no unas pocas personas, sino muchísimas personas, en base a mi respuesta a la muerte de José, al salir a manifestarnos una primera vez y luego empezar a tomar los elementos que íbamos recibiendo de investigaciones, de antecedentes, de evidencia, el decir, aquí se hizo esto de una forma muy incorrecta y alejada de lo que decía el sistema de cómo debía hacerse. Hay razones subjetivas en un establecimiento para no adoptar las medidas, porque eso no va de la mano con lo que norma el sistema, sino ya con pensamientos de índole, más bien líneas de pensamientos religiosos y morales. Yo quiero contarle a las familias que tienen que tener muy presente que a la hora de hacer el proyecto de ley José Matías es porque la evidencia nos dijo que cada vez que había un niño vulnerado en el sistema escolar, no solamente para niños y niñas trans, porque alguna gente dice, ellos van a tener más derechos. No es así, es equiparar derechos, pero hay niños vulnerados en este país porque tienen espectro autista. Hay niños vulnerados en este país porque son de la diversidad, porque tienen un trastorno del lenguaje y hablan distinto. Hay diferentes razones por las que hay niños que son vulnerables. Hay para muchas familias la ida al colegio es un drama. Y entonces el entender que cuando no se están haciendo bien las cosas, se debe revisar, se debe replantear y decir, hay una forma de hacerlo correctamente. Y la conclusión fue que habiendo incluso una normativa clara y establecida por parte del Estado, el colegio prefirió no cumplirla, porque eso no iba en línea con lo que ellos deseaban o con lo que ellos querían. Por lo tanto, alteran el cumplimiento normativa,
pero hay un resultado de muerte. Eso es bastante decidor. Por lo tanto, cuando familias de diferentes situaciones se encuentran con esto, terminaban acudiendo al Poder Judicial en diferentes situaciones. Todas las veces el Poder Judicial falla a favor, no de la familia, del niño, porque prima en Chile el bien superior del niño. ¿Qué nos dice eso? Que a pesar de que la justicia chilena vela por ese niño, los colegios siguen incumpliendo. ¿Por qué? Porque las sanciones son bajas, porque la fiscalización de la superintendencia no es suficiente. Acá nunca se fue tampoco a ver que se estuviera cumpliendo, más en un contexto donde podía ocurrir esto. Y entonces simplemente nadie quiere hacer el trabajo correctamente. Entonces la normativa no es suficiente. Es por eso la ley José Matías. Para que al ser una ley exista absoluta certeza y tranquilidad para las familias, que en los establecimientos de Chile, para cualquier ocasión que pudiera significar una discriminación por origen, incluso discriminaciones religiosas, también consideramos eso, porque un niño tampoco merece ser juzgado o criticado porque la familia tiene un culto religioso de cualquier índole. Ninguna discriminación es buena que tenga que ver con segregar a un ser humano, más aún un niño que no se va a defender. Por lo tanto, la ley José Matías se hizo en virtud de los niños y de las familias, porque sabemos que son los colegios los que mayoritariamente evaden cumplir muchas veces las normativas. Y uno podría decir, no es así, perdón, vayan a los tribunales y revisen antecedentes. Y ahí pueden ver de forma concreta. Por lo tanto, ahora, después de años, porque aquí hubo una primera instancia de la superintendencia, donde se emanó, salió la responsabilidad administrativa frente al colegio, pero ellos dijeron que no era así. Entonces ellos fueron a darse la vuelta al tribunal para decir que no. El tribunal dijo, esto está bien, la sanción corresponde, pero no fue suficiente para ellos, porque no hay un espíritu de entender que hubo un error. Corte Suprema. También que no se asuma hasta vámonos el día de a la hoy. Corte Suprema, porque allá sí van a demostrar que ellos tienen la razón. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue en la Corte Suprema? Se les dijo radicalmente que la sanción correspondía. Bueno, y tenemos este Y fallo. ahora que es el un avance. fallo ya es una nueva instancia de decirle al colegio, ustedes actuaron erradamente y generaron un daño. Salta a la vista cuál es el daño. No, ahora viene la apelación. Seguir dilatando eternamente algo que provoca un dolor infinito en la familia, pero lo van a seguir haciendo. Porque yo hace muchos años hice la oferta sobre la mesa, dispuesta a no hacer nada de esto, porque pedí una sola cosa al establecimiento, que le pidieran perdón a la memoria de José, por todo lo que había ocurrido adentro del Es algo que no se hizo, Nunca. no se hace y no lo va a obtener. Lo esperé, quizás, no, yo ya no lo voy a volver a pedir nunca pero tiene más. que llegar a las últimas instancias, por lo menos ya está Pero el eso fallo y es, ahora el tema de la apelación. Eso es también Te queremos agradecer, para una Marcela, persona agotador. en virtud del tiempo, Sí, por entendiendo supuesto. también todo lo que esto, ¿cierto? Sí. Significa para ti, para tu familia, también acompañarte también en todo este proceso y de alguna manera también poder dar el espacio para visibilizar todos estos temas que se necesitan abordar, se necesitan tratar. Muchas gracias, Marcela, Muchas por gracias a tu tiempo, ustedes. por estar con nosotros también, Muchas gracias. acá el abogado presente. Muchas gracias a ambos. Nosotros vamos a separarnos por una pequeña pausa comercial, volvemos de inmediato, son las 11:46. Vamos y volvemos.